De Dios es inspirada, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Así que Dios lo puso ahí por alguna razón y vamos a ver un poquito de eso hoy. Así que vamos a llegar aquí al versículo 1 del capítulo 9 y comenzar con Noé en este pasaje. Dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Unas cosas que vemos aquí, dice Dios bendijo a Noé. Esas palabras, Dios bendijo, se encuentran muchísimas veces en Génesis. Y lo que Dios nos está diciendo con eso es que Él es un Dios que bendice, es un Dios bueno, que desea bendecir. Y la Biblia, como hemos dicho, la Biblia no nos habla de dos clases de personas buenas y personas malas. La Biblia enseña que todas las personas son malvadas y el único bueno es Dios. Entonces, Dios es el bueno, Dios es aquel que bendice. Dios es el único bueno y la única forma de que nosotros podemos ser buenos es por conocer a Él, ser perdonados por Él. Y así que Dios bendice. Nosotros somos malvados, rebeldes, pero Él es bueno. Y nota aquí también que dice Dios: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Así que se bajan, son 8 personas. Pueden imaginar, son 4 mujeres ahí. Van a tener que tener muchos bebés para llenar la tierra. Van a estar ocupados un buen tiempo ahí. Así que multiplíquense y llenen la tierra. Dios ama a los niños. Los niños son una bendición de Dios. Versículo 2. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Antes de este tiempo, los seres humanos solamente pudieron comer verduras y frutas. Ahora, gracias a Dios, Él ya les da permiso para poder comer a los animales también. Ese fue el comienzo de la carne asada, de los tacos al pastor, del pollo con mole, ¿verdad? Todas esas cosas que nos encantamos, ¿verdad? Que toda la comida rica que tenemos, ¿verdad? Bueno, eso no quiere decir que todos tienen que comer carne. Si uno decide no quiero comer carne, no es un pecado, pero la Biblia nos dice que Dios nos ha dado esas cosas para servir como alimento, servir de alimento para nosotros. Así que doy gracias a Dios por este pasaje aquí, que puedo disfrutar la carne y el pollo y esas cosas, porque no creo que me gustaría comer puras verduras todo el tiempo. Versículo 4 dice: pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Eso es obvio, ¿verdad? No vas a comer carne cruda con la sangre ahí. Eso fue para su propia protección, enseñarlos que si van a comer carne necesitan cocinarlo bien. Versículo 5. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos. Les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Versículo 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, otra vez, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios quiere que tengan muchos hijos, eso es muy obvio, lo dice varias veces ahí. Pero el punto de estos versículos que acabamos de leer, versículos 5 y 6, donde dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Lo que prácticamente Dios nos está diciendo aquí, nos está hablando, enseñando que hay una gran diferencia entre personas y animales, y entre personas y plantas. Algunos no saben eso. Algunos piensan que el animal tiene el mismo valor que una persona, que un ser humano, y eso no es cierto. La Biblia nos enseña que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. El animal no. Un árbol no. O sea, la Biblia dice que debemos tratar bien a los animales. Dice la Biblia que el hombre justo cuida la vida de su bestia. Así que es bueno tratar bien a los animales. Sin embargo, el animal no tiene el mismo valor que un ser humano.
Hay un grupo en este país, una organización que protege a los animales, y una directora de esa organización dijo lo siguiente, dijo, un perro es igual que un cerdo, que es igual a una rata, que es igual a un niño. Eso no es cierto. Si estás manejando tu carro y corre un niño en un lado y una rata en el otro lado, mata a la rata, no al niño. ¿Verdad? El niño tiene valor y dignidad porque es un ser humano creado a la imagen de Dios. La rata puede morir, está bien, no vas a ir a la cárcel. O sea, hay una gran diferencia y en nuestras escuelas hoy en día, ustedes que son papás necesitan enseñar eso a sus niños. Quizás piensen que ellos ya lo saben, pero he experimentado que muchas personas ahora piensan que un animal tiene el mismo valor que un ser humano. Y en la clase dominical, fue hace varios años, que la maestra estaba preguntando a los niños, estaba hablando del pecado, hacer cosas malas que es pecado, y explicó eso, y luego pidió por algunos ejemplos. ¿Qué son algunos pecados? ¿Qué dijeron los niños? Las dos primeras respuestas. La primera cosa que dijeron fue cortar un árbol. La segunda cosa fue matar a un animal. ¡Qué ridículo! Qué ridículo es, ¿verdad? Que nuestras escuelas están exagerando. Sí, debemos tratar bien no estoy diciendo que vayamos a destruir todo el bosque. Debemos ser responsables con los recursos que Dios nos ha dado. Debemos tratar bien a los animales. No estoy diciendo que los maltratemos o que seamos crueles. Sin embargo, no es un pecado matar a un animal, no es un pecado cortar un árbol. Me gustan cortar los árboles. El árbol no es igual que una persona. Y necesitamos entender eso. Dios está explicando eso a los seres humanos, a Noé y su familia, que el hombre, la mujer, ambos han sido creados a imagen de Dios, tienen valor y dignidad. Y por esa razón, si tú matas a una persona, es muy diferente que matar a un animal. Aquí también, y este va a ser polémico, pero Dios instituye lo que llamamos la pena de muerte, la pena capital. En México, eso es prohibido. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica, con la excepción de Guatemala y los Estados Unidos, casi todos, algunos países del Caribe también lo practican, pero la gran mayoría de los países en las Américas, esta práctica de la pena capital es prohibido. Sin embargo, la Biblia lo enseña. Un hermano se llama William MacDonald, es un erudito bíblico. Él dijo la siguiente cosa, dijo, la institución de la pena capital presupone el establecimiento de la autoridad gubernamental. Sería un caos si todo el mundo pudiera vengar cada homicidio. Sería un caos si todo el mundo pudiera vengar cada homicidio. Solo los gobernantes debidamente designados tienen este derecho. El Nuevo Testamento perpetúa la pena capital cuando dice del gobierno que no en vano lleva la espada. Romanos 13, 4. Así que reconocemos como cristianos, y no todos los cristianos están de acuerdo con eso, pero es porque algunos no estudian la Biblia. Quizás ese no es el asunto tan importante. Si no estás de acuerdo, no estoy diciendo que tienes que salir ni nada así. Ese es un asunto no esencial. Sin embargo, yo veo que está enseñado claramente, no solamente en este pasaje, sino está explicado en más detalle en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo. Pero hay una gran diferencia entre el gobierno y el individuo. Jesucristo nos enseñó como individuos que debemos amar a nuestro enemigo. Como individuos, como personas individuales, debemos amar a nuestros enemigos. Pero Dios ha establecido el gobierno también. Y el gobierno existe porque vivimos en un mundo lleno de pecado y corrupción. Y si una persona mata a otra persona, en vez de que todos tratan de vengar a esa persona y matan a él, y no solamente a él, sino a toda su familia y sus amigos también, en vez de hacer eso, Dios había instituido la pena capital, que nada más el gobierno tuviera la autoridad para poder ejecutar a esa persona. Es lo que vemos ahora en México, en algunas partes, ¿verdad? Una persona hace algo y luego las otras personas matan no solamente a él, sino a sus amigos y sus familias, y luego algunos que sobrevivieron de sus amigos tratan de matar al otro que mató a su amigo, y nada más es pura venganza y mucha corrupción. No estoy diciendo que la pena capital es la solución a todos esos problemas, porque no es. Porque vivimos en un mundo de pecado y aún
Aquí en los Estados Unidos no estoy diciendo que eso es un país mejor, porque también tenemos bastantes problemas aquí, corrupción aquí, pero es interesante de que esta práctica de la pena capital está practicado aquí cuando la justicia realmente está funcionando como debe funcionar y no hay corrupción en las cortes, con el policía. Este puede ser una práctica buena que realmente ayuda a la sociedad. Y hay una diferencia, algunos van a estar confundidos porque van a decir, bueno, ¿no es uno de los 10 mandamientos no mates? ¿No dicen no mates? Ahora, sí, no debemos matar. ¿Cómo es que vamos a derramar la sangre de un asesino? Bueno, una mejor traducción de este versículo sería no cometas homicidio. Porque el mismo Dios que dijo en los 10 mandamientos, no mates, en el mismo libro, Él manda a Moisés y a los israelitas a matar a otras naciones, a atacarlos. Así que hay una diferencia entre guerras y matar a personas como gobierno, atacar a otra nación. Hay una diferencia entre eso y como individuos. Cometer homicidio es matar a una persona así inocente, ¿verdad? Una persona es tomar la ley en tus propias manos. Pero si tú eres un soldado y matas a un soldado del ejército enemigo, eso no es pecado. Eso no es cometer homicidio, es solamente matar a esa persona. Es triste, viene como resultado del pecado. Pero si tú eres un soldado y matas a un niño o matas a una persona inocente que no puede defenderse, eso sí es pecado. Así que hay una diferencia entre matar y asesinar o cometer homicidio. Matar, Dios es algo que Dios dice en ciertos contextos, en el mundo en que hay pecado, en ciertos contextos es necesario, en la guerra o en la situación de la pena capital. Asesinar o cometer homicidio nunca podemos hacer, eso es un pecado. Es quebrantar los mandamientos. Y les doy 2 ejemplos de eso, si no me creen. En el Antiguo Testamento, Dios en varias ocasiones, como ya mencioné, Él envió a los israelitas a ir y hacer guerra contra otras naciones. Entonces Dios no se contradice a sí mismo, no tendría sentido que Él dice, no mates y luego vayan a matar a esas personas. Es que dice, no cometas homicidio, luego vayan a hacer una guerra, a destruir esa nación pagana y perversa. Hay una diferencia ahí. En el Nuevo Testamento, Dios no nos llama a ir a atacar a otras naciones como cristianos. Pero si vivimos en un país donde hay guerra, si otra nación nos ha atacado, no es pecado servir en el ejército. Yo tengo amigos cristianos que son soldados que han servido en el ejército. Y son personas muy consideradas, que conocen a Dios, tengan una relación muy cercana con Cristo. El otro ejemplo en el Nuevo Testamento, si dicen, bueno, ese fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista está bautizando a la gente junto al río. En Lucas capítulo 3, versículo 12, vamos a verlo aquí en la pantalla. Lucas capítulo 3, versículo 12. Noten, Juan está bautizando a la gente y ellos desean arrepentirse y le están haciendo preguntas acerca de qué cosas deben dejar en sus vidas. Dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Juan responde, no cobran más de lo debido, les respondió. Entonces, él no habló contra el gobierno, él dijo, está bien, si quieren cobrar impuestos, no es pecado, pueden trabajar por el gobierno. Sin embargo, no deben cobrar más de lo debido. Luego también dice el versículo 14, y nosotros, otro grupo de personas, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron ¿quién? Unos soldados. Unos soldados estaban ahí y le preguntaron a Juan, y nosotros que somos soldados, ¿qué debemos hacer? Si fue un pecado ser soldados, si fuera un pecado ir a la guerra, Juan hubiera dicho sin duda, pues dejan de ser soldados. ¿Pero eso es lo que dijo? No. Él dijo solamente, él dijo, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Así que no hay pecado ser soldado.
No es pecado ir a la guerra, no es un pecado ir a la guerra. Y claro que hay excepciones en el sentido de que hay naciones corruptas que hacen guerra solamente para ganar más poder. Y eso por eso yo no estoy tratando de entrar aquí en la política. Solamente estoy tratando de enseñar este pasaje para que entendamos esa diferencia. Pero obviamente hay personas corruptas. Y en México, por ejemplo, la razón que es ilegal ya la pena capital es porque había mucho abuso de eso. Y muchas personas murieron en la pena capital que realmente no debían haber muerto. Y por eso lo han quitado una práctica en ese país. Y pues tiene sentido en ese sentido, porque si no hay justicia, si hay corrupción en el gobierno, pues ya no quieres tener eso, porque cualquier persona puede matar, puede morir. Si es inocente o culpable, no importa si hay mucha corrupción. Pero en un gobierno donde las personas realmente, el policía no aceptan mordidas, donde no hay mucha corrupción, esas prácticas sí funcionan para mejorar a la sociedad. No para solucionar todos sus problemas, pero mejorar a la sociedad. Versículo 8. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, y las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Versículo 12. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Algunos piensan que ese fue el primer arco iris. No nos dice, no sabemos si fue el primero o no, pero esa es la señal de su pacto. Dice: cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Mucha repetición aquí, pero Dios quiere que esa cosa quede clara, que Él jamás va a destruir a la tierra de esa manera. Y el arco iris es la señal que Él colocó en los cielos para recordarnos de eso. Cuando tú ves a un arco iris, puedes recordar: Dios es bueno, Dios ha prometido que Él no va a destruir la tierra otra vez de esa manera. Ahora llegamos a esta historia rara de Noé. El primer punto que nos enseña es que la Biblia no trata de esconder los errores de sus personajes más principales. Noé ha sido un gran hombre de Dios, pero también tuvo sus momentos no tan buenos, ¿verdad? Sus momentos cuando él cayó en la tentación y en el pecado, en desgracia, en vergüenza. Igual como nosotros también tenemos momentos así. Dios es paciente y misericordioso con nosotros, y aún los grandes hombres de Dios tienen sus momentos de debilidad, como vemos aquí. Pero vamos a leerlo. Y bueno, hablando de eso un poquito, si yo estuviera escribiendo un libro acerca de tu vida, si tú puedes pensar en la cosa más vergonzosa, que te da más pena, que jamás has hecho en tu vida, ¿te gustaría que yo pusiera esa parte también en el libro de tu vida? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Okay. Así que eso es una de las evidencias que este libro no fue inventado por los hombres. O sea, nunca hubiera incluido tanto. Están tratando de poner esos personajes esos héroes de la fe, y de repente vemos a ellos borrachos y desnudos. O sea, es como, ¿qué onda? ¿Qué pasa con...? Es obvio que esas son vidas verdaderas, personas como tú y yo, que tuvieron sus broncas, todo, ¿verdad? Tuvieron sus problemas, sus dificultades, sus momentos de debilidad. Así que para mí es una de las evidencias que Noé fue un personaje verdadero, porque no tratan de decir que él es un santo perfecto así sin ningún error.
Pero vamos a leer este pasaje. Si no lo han leído antes, van a estar sorprendidos que este pasaje se encuentra en la Biblia, porque está medio raro, ¿no? Como vamos a ver, pero vamos a leerlo. Versículo 18. Génesis 9, 18. Génesis capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Vamos a detenernos ahí por un momento. Quizás debemos ver este versículo en Romanos capítulo 15. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que hasta este pasaje también fue escrito para enseñarnos, para alentarnos, para ayudarnos a mantener nuestra esperanza en Dios. Entonces, ¿qué son las lecciones que vemos aquí? La primera cosa, o la segunda cosa, ya mencionamos uno. La segunda cosa es la importancia de velar y orar. En Mateo capítulo 26, no sé si lo puse ahí, sí. Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A lo mejor tú puedes pensar: yo he sido cristiano ya por 2 años, ya por 5 años, ya por 10 años, ya por 15 años. Ya soy muy firme, ya no voy a caer en pecado. No te engañes a ti mismo. Noé había caminado fielmente con Dios por cientos de años, como vivieron por más tiempo en aquellos días, cientos de años en medio de una generación perversa y corrupta. Él había andado fielmente con Dios y luego cae en esa desgracia, en ese pecado vergonzoso. Así que necesitamos estar alertas todos los días, comenzar el día poniendo la armadura de Dios, vestiéndonos con la armadura de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa de estar firme, tenga cuidado de no caer. Si tú piensas: pues yo estoy bien, yo ya conozco bien a mi Biblia, ya he dejado mucho de mis pecados. Si tú piensas que estás firme, ten cuidado, ojo, porque es muy probable que te vas a caer otra vez por el orgullo en tu vida. La tercera cosa que notamos: nuestro pecado puede servir como una piedra de tropiezo para otros. Nuestro pecado puede servir como una piedra de tropiezo para otros. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Es hacer algo o decir algo que causa que otra persona caiga en el pecado. Cada uno es responsable por su propio pecado, pero cuando nosotros apoyamos, también somos igualmente responsables. La Biblia, a lo mejor se va a ser polémico también, pero realmente puedes escudriñar la Biblia y no vas a encontrar ningún pasaje de la Biblia que dice que es un pecado tomar alcohol. Perdón, pero no se encuentra ahí. No hay ningún pasaje en la Biblia que dice que es un pecado tomar alcohol. La Biblia dice claramente que es un pecado emborracharse, embriagarse, pero no es un pecado tomar alcohol. Sin embargo, si tú tienes esa debilidad, si no puedes tomar una cerveza sin tomar más, pues para ti ya es pecado. O si tienes amigos que luchan con esa tentación, a lo mejor tú en tu casa, ahí con tu esposa más puedes tomar una copa de vino o algo, y no es tentación para ti tomar más. Quizás estás completamente bien con una cerveza y ya lo dejas y nunca tienes la tentación de tomar más, y tomar demasiado. Quizás está bien para ti, pero si tú invitas a un amigo a tu casa, a un hermano que tiene esa debilidad, que ha luchado con el alcoholismo, y tú lo invitas a tu casa y le das una cerveza,
Y él cae en el pecado como resultado, lo cual es muy probable, tú eres responsable igual que él. Es responsable porque él lo recibió, ¿verdad? Pero tú eres responsable por dárselo a él. Así que hay un pecado, o sea, es un pecado causar que otra persona tropiece. Ser una piedra de tropiezo para otras personas. Y yo personalmente no tomo porque no quiero causar a ninguna otra persona a tropezar. Si alguien que no tiene esa tentación toma en su propia casa, no lo voy a condenar, porque la Biblia no lo condena. Hasta Jesucristo mismo tomó vino en la cultura de aquel entonces, de lo que toda la gente tomaron. Así que fue algo normal. En nuestra cultura tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas aquí, personas que vienen a esta iglesia, que lucharon antes con el alcoholismo, y debemos tener mucho cuidado a no causar a pecado a uno de nuestros hermanos. Y si tú tienes esa propia debilidad, no debes decir, bueno, Natán dijo que no es pecado, voy a ir a tomar una cerveza esta noche. No, si tienes esa debilidad, para ti sí es pecado. Así que el pecado de Noé no fue hacer una viña, no fue tomar un poquito de ese vino que hizo. El pecado fue que él se emborrachó, él tomó demasiado. Y su pecado también no es un pecado tampoco estar desnudo en su cama, estaba en su recámara, estaba en su carpa. No creo que eso es pecado, fue más bien que estaba borracho, pero ese causó que su hijo menor de una manera pecó. Y como dije, no sabemos exactamente qué sucedió ahí, pero no quiero saber todos los detalles, pero obviamente ese fue un tropiezo, una piedra de tropiezo para su hijo. Así que nuestros pecados muchas veces pueden causar, tenemos que tener mucho cuidado de no ser un tropiezo, no ser una piedra de tropiezo para otras personas. Vamos a leer los versículos de 24 a 25. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor lo había hecho, declaró: maldito sea Canaán. ¿Quién es Canaán? Es el hijo de Cam, el hijo que lo miró. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. El pecado, vemos aquí el cuarto punto, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. ¿Qué fue el pecado de Cam? Realmente no nos dice los detalles. Quizás él vio a su padre con pensamientos homosexuales. Quizás él violó de una manera a su padre. No sé, no sabemos. Pero obviamente fue algo pervertido que él hizo, porque dice que él va a sufrir las consecuencias de eso. Y no solamente fue un pecado de perversión, sino también un pecado de deshonrar a su padre. En eso en sí, quizás él nomás lo miró y hizo burla de él, se burló de él, pero también él habló con sus hermanos y dijo: mira, nuestro padre, nuestro papá está borracho, es un fracaso, ¿verdad? Y se burló de él. Y deshonró a su padre. Y a lo mejor muchas personas piensan: bueno, deshonrar a tus padres, eso no es tan malo. Eso es como algo como echar una mentira blanca. Pues todo el pecado es serio. Y Jesucristo, la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Es uno de los 10 mandamientos. Nos dice en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, para que disfrutes de una larga vida. Así que Cam violó esa ley y sufrió las consecuencias. Vivimos en una cultura donde no hay mucho respeto para los padres, y mucho es la culpa de los mismos hombres, ¿verdad? Porque tenemos tanto machismo y tanto hombres que abandonan a sus hijos, y es muy difícil respetar a los padres en nuestra sociedad. Muchos shows en la televisión se burlan de los padres. A veces las películas es como la mascota y los niños salvan todo, ellos son los héroes y el padre es una broma nada más que está ahí nada más para reírse de él. Así que muchas veces hacemos burla de los padres, no respetamos a los padres, y como digo, es la propia culpa de ellos en muchos casos. Sin embargo, ser padre es algo que debemos honrar, porque Dios es el Padre. Dios es el Padre, esa es la razón que ese pecado es tan serio de deshonrar a tu padre y a tu madre. Aun si no tienes un padre bueno, si ni conoces a tu padre, debemos tratar de honrar a otras personas que son como un padre en tu vida.
una persona que pueda llenar ese vacío en tu vida. Y saber que Dios es el Dios que es el Padre a los huérfanos. Él es el Padre de aquellos que no tienen Padre. Así que Él es bondadoso y misericordioso con nosotros. Pero, ¿por qué maldijo a Canaán? Noten eso. ¿Quién fue el pervertido, el que deshonró a su padre y lo vio desnudo? ¿Quién fue? Cam, ¿verdad? Son 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y fue Cam que deshonró a su padre. Sin embargo, cuando Noé maldice, da esa maldición, él no maldice a Cam, sino a Canaán, el hijo de Cam. ¿Por qué? Puedes decir, pues nunca, no sé, pues ¿realmente importa eso? Bueno, es una pregunta interesante, está ahí por alguna razón, porque toda la escritura ha sido puesto ahí para enseñarnos, para alentarnos. ¿Por qué hizo eso? Yo pienso, hay varias explicaciones, pero pienso que en un sentido quizás él estaba diciendo, ese pobre hijo que tenía a Cam como un padre, ese hijo, él va a ser maldito seguramente. Él no va a tener éxito en su vida porque su papá es un necio. En el libro de Proverbios dice que el necio deshonra a su padre y a su madre. Así que Noé probablemente está diciendo, ese Canaán va a llegar a ser igual que su padre, un necio igual que su padre Cam. Y por eso va a sufrir la maldición de Dios. Podría ser que esa es la explicación por la cual él maldijo a su nieto Canaán. Y agregó, dice el versículo 25, bendito sea el Señor de Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más y de modo que murió a la edad de 950 años. Sem y Jafet recibieron la bendición de Dios. Ellos honraron a su padre y recibieron la bendición de Dios. Y dice, bendito sea el Señor Dios de Sem. Sem es en el sentido que Sem había creído en Jesucristo, había creído en Dios, en Yahweh. Todavía no lo conocieron como Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios. Así que, para terminar, ha sido un pasaje interesante y muchas cosas polémicas aquí, pero quiero terminar con esto. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos, ¿recuerdan? Experimentaron vergüenza por su desnudez. ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Recuerdan lo que Dios hizo? Mató a un animal para cubrir con pieles a Adán y Eva. Él los cubrió. Él cubrió su pecado, su vergüenza. Jafet y Sem también cubrieron la desnudez, la vergüenza, el pecado de su padre Noé. Y eso nos habla de cómo Jesucristo, el hijo de Sem, un descendiente de Sem, también cubre el pecado de nosotros, de los que creen en Él, con su preciosa sangre. Y quizás como Noé, tú has fallado, tú has caído en tentación, te has alejado de Dios, aunque tuviste tiempo en que estabas sirviéndole fielmente, pero ahora has caído alejado un poquito de Dios. La Biblia nos dice, vamos a ver esos versículos en 1 de Juan. Dice, si andamos en la luz como Él, hablando de Dios, está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo Jesús, o la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Díganlo conmigo, nos limpia de todo pecado. No algunos, de todo. Jesucristo, su sangre nos cubre, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, entonces pues yo no necesito eso, yo estoy bien. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nota lo que dice el versículo 9. Si confesamos, el siguiente versículo, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos otra vez de toda, no de algunas cosas, pero de toda maldad.
Pero hay que arrepentirse de tu pecado, hay que arrepentirte de tu pecado. No es de una cosa decir, Señor, perdóname. Y ahora el siguiente día regresar a cometer lo mismo. Si tú estás viviendo en pecado y has orado que Jesús te perdonara, pero sigues en esa vida, eso no significa nada. Tú te estás engañando a ti mismo. Y estás tan perdido como una persona en el mundo. Y realmente eres un mentiroso si tú dices que conoces a Dios. Si hay un pecado constante en tu vida que no has dejado. Los cristianos sí pecan. Sí caímos en el pecado, pero no practican el pecado. No continuamos día tras día en el mismo pecado. Si realmente conocemos a Cristo, si realmente hemos arrepentido de nuestro pecado, es decir, que hemos dejado el pecado y estamos viviendo una vida santa ante Dios. No somos perfectos, pero estamos viviendo vidas puras. Estamos cada día más acercándonos más a la santidad de Cristo. Así que debemos examinarnos, porque aún grandes hombres como Noé, que habían andado fielmente con Dios por muchos años, pudieron caerse en el pecado. Y debemos asegurar que todos los días nosotros nos examinemos a nosotros mismos para asegurar que estemos en la fe, para asegurar que realmente conocemos a Cristo. Y si hay pecado en nuestra vida, de arrepentirnos de eso, de confesarlo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos andar con gozo, con alegría, con paz, con esperanza, que pertenecemos a Él. Si hay pecados en tu vida que estás practicando día tras día tras día, tú no puedes tener esperanza. Si Jesucristo regresa, lo más probable es que tú quedas atrás. Te digo eso no para ofenderte, pero porque les amo y no quiero que nadie tenga que enfrentar eso. Si realmente conocemos a Cristo, si realmente queremos ser salvos, hay que dejar esos pecados, examinarnos ante Dios, arrepentirnos y venir a Él. Él es fiel y justo, nunca cambia. Nunca cambia, es inmutable. Él siempre va a perdonar a los que de corazón se arrepientan y vienen a Él. Vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude en su palabra. Padre, gracias por su palabra y gracias que aún en estos pasajes diferentes, de historias que no hemos escuchado con mucha frecuencia, que tú nos puedes hablar, porque es tu palabra y lo has puesto ahí por una razón específica. Señor, y pedimos que convenzcas a nuestros corazones. Si hay personas aquí que no te conocen, que pueden llegar a conocerte, Señor, que pueden arrepentirse de su pecado y venir a ti. Si hay personas aquí que profesan conocerte, pero quizás hay pecados en sus vidas, Señor, realmente aman más a sus pecados que a ti, piensan que son salvos, pero realmente no son. Si hay personas en ese caso, Señor, te pido que los convenzcas de su pecado, que se pueden arrepentir de ese pecado y venir a ti para ser salvos. Sabemos que tú nos amas, que tú deseas tener una relación con nosotros, que amas a cada persona aquí, que deseas perdonar a cada persona aquí, que moriste en la cruz por cada persona aquí, Señor. Gracias por eso. Y ayúdanos, Señor, a conocerte de verdad, a examinarnos ante ti, para poder disfrutar de la esperanza, el gozo y la paz que tú nos ofreces en Cristo Jesús. El perdón de todos nuestros pecados, no de algunos, sino de todos. Gracias, Señor, te alabamos en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén.